Saludos, bienvenidos nuevamente a un nuevo programa. Yo soy Emir Moros Adams y el día de hoy quiero desarrollar un análisis que nos permita entender en la actualidad la relación de Estados Unidos con Venezuela y también sus perspectivas. En ese sentido, quiero desarrollar un programa que he denominado "A Estados Unidos le conviene una Venezuela con instituciones fuertes, no un gobierno obediente". El error de Estados Unidos de confundir concesiones inmediatas con intereses permanentes. Entonces, esto nos lleva primero a tratar de entender la perspectiva de los Estados Unidos y también los intereses de los Estados Unidos. Lo primero es entender que la política de los Estados Unidos es guiada por, una, por un análisis lógico y racional que desde mi perspectiva responde a una lógica de solución o mitigación o administración inmediata de los riesgos que representa Venezuela. Eh, el problema no es que estas prioridades que tiene Washington estén equivocadas. El problema para los venezolanos es que estas prioridades pueden llegar a confundir eh, lo inmediato con lo permanente. Es decir, que de alguna manera pueda terminar legitimando al interinato y al gobierno de Venezuela. Y una cosa importante que siempre debemos tener en cuenta al tratar de entender a los Estados Unidos es que no solo a los Estados Unidos, a los seres humanos y a los países en general, ningún país está guiado en su política exterior por pensamientos altruistas. Eh, no existen las carmelitas descalzas en relaciones internacionales, existen intereses, intereses prioritarios, intereses secundarios. Entonces hay que tratar o hay que dejar de analizar la política exterior de los Estados Unidos desde un punto de vista de simpatía, de moralidad o de afinidad ideológica. Aquí simplemente lo que hay son prioridades en los intereses. Eso, cuando tú tienes claro eso, tú puedes empezar a diseñar o planificar acciones que respondan a los intereses de Venezuela. Si nosotros nos guiamos por un pensamiento idealista y en las actuales circunstancias simplemente tenemos el foco equivocado. Por supuesto que siempre hay un pensamiento pro democracia, pero la realidad aquí es un tema económico y de intereses de los Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos una pregunta: si Estados Unidos está resolviendo el problema venezolano, está tratando de resolver el problema venezolano o simplemente está tratando de administrarlo. La perspectiva o lo que yo estoy observando es que están administrando un problema, pero realmente no están yendo al fondo del problema teniendo la oportunidad de hacerlo. Y ahí nuevamente regresamos a lo que fue mi interés con este programa, que es compartir humildemente mi conocimiento y también que conozcan mi libro Transición de Estado Capturado como un posible aporte, un posible instrumento hacia la transición de estos países que se encuentran secuestrados y que sus instituciones se encuentran capturadas en este momento. Entonces, ¿qué está priorizando los Estados Unidos? Como ven en la lámina, el primer punto tiene que ver con la ayuda humanitaria, ¿sí? Después de esta catástrofe, la prioridad que tienen los Estados Unidos, pues, es salvar las vidas de la mayor cantidad de venezolanos,
movilizar recursos, distribuir esas ayudas, pero los Estados Unidos necesitan algo para poder llevar a cabo esto que quieren hacer. Y tiene que ver con los controles. Necesita una contraparte que controle los aeropuertos, los puertos, los hospitales, las fuerzas de seguridad, las aduanas, el transporte, la distribución y también las autoridades regionales. Entonces, desde un punto de vista operativo, desde una perspectiva operativa, el interinato es el que puede ofrecer esto, para bien o para mal, porque la oposición democrática en este momento no tiene control en Venezuela, por lo tanto no tiene una capacidad administrativa dentro del territorio para ofrecerle esto a los Estados Unidos. Claro, siempre es posible trabajar en una especie de híbrido o trabajar con las limitaciones que establece el no tener esas capacidades. Y de hecho, se está demostrando con el tema de los centros de acopio y también con los voluntarios. Pero a nivel operativo, desde la perspectiva de Estados Unidos, definitivamente están confiando y se están yendo, vamos a decirlo, se están yendo por lo seguro. Ahora, ese irse por lo seguro tiene unos resultados operativos, tiene unas consecuencias operativas, pero también genera un problema estratégico, sobre todo para los venezolanos. Y tiene que ver con que esa cooperación operativa pueda terminar siendo o pueda terminar transformándose o percibiéndose como un respaldo político. Entonces, el tema de las ayudas puede terminar ayudando a legitimar a una estructura de poder y una respuesta a un problema puntual, a una emergencia por este desastre, puede también terminar de alguna forma definiendo el futuro político de Venezuela. Entonces, algo que puede ser temporal puede transformarse o puede tener unas consecuencias de largo plazo. Vamos al segundo punto. ¿Qué otra cosa está priorizando los Estados Unidos? La estabilidad inmediata. Y yo creo que ese ha sido eh, uno de los elementos principales en la manera en que los Estados Unidos están conduciendo la relación con Venezuela y tiene que ver con el miedo de Washington a un vacío de poder. Después de las experiencias que ha tenido Estados Unidos con las invasiones en Irak, en Libia y otros países, Afganistán, lo que buscó el gobierno era evitar un vacío de poder que terminara en todo lo que hemos visto: anarquía, fractura del Estado, delincuencia, tráfico de seres humanos, todo lo que conllevó esos intentos, vamos a decir así, de transiciones democráticas luego de una invasión. Entonces, como digo yo en mi libro, nosotros pasamos de una destrucción de todas las instituciones, los aparatos del Estado en esos países, Irak, Afganistán, Libia, a el caso venezolano, donde se dejó intacta toda la estructura y todas las instituciones que existían. ¿Qué es el miedo esencialmente de los Estados Unidos? Fractura militar, enfrentamientos entre facciones, saqueos, desorden, interrupción de la producción petrolera y de las actividades productivas, colapso de los servicios, salida de venezolanos hacia estados vecinos o incluso hacia los Estados Unidos, y el crecimiento del crimen organizado. Eso explica la forma en que abordaron la salida de Maduro, y podemos decir que el apoyo que está dando en este momento el gobierno de los Estados Unidos al interinato.
Entonces es cálculo estratégico, lógica y racionalidad. Es preferible tener, estoy hablando desde la perspectiva de los Estados Unidos, lo que yo observo de la perspectiva de los Estados Unidos, es preferible tener un interlocutor cuestionado, pero que tenga capacidad de ejecutar decisiones y por otro lado obedecer, que tener un escenario de una democracia cuya capacidad de control inicial no esté garantizada, y eso explicaría o explica los tres pasos que ha propuesto el secretario de Estado, Marco Rubio, que esta crisis humanitaria que representa el terremoto en Venezuela empieza a generar la pregunta o las preguntas si esos tres pasos se van a mantener o si va a haber una variación, porque se suponía antes del terremoto que ya la fase uno y la fase 2 se habían cumplido, la estabilización, etcétera. Ahora tenemos un retroceso y hay que ver cuál va a ser la postura de los Estados Unidos. El tercer elemento tiene que ver con el control migratorio. Esa es otra de las prioridades de Estados Unidos luego de la entrada masiva de personas y de delincuentes, según menciona el gobierno de los Estados Unidos, durante el gobierno de Biden. Y una nueva crisis venezolana como resultado de este terremoto puede generar una masiva salida de venezolanos hacia Colombia, Ecuador, Perú, lo que ya hemos visto en el pasado, y finalmente los Estados Unidos, y ese es un elemento que es prioritario en la política interna de los Estados Unidos, y lo hemos visto con todo lo que se ha hecho desde la llegada del presidente Trump, que además era una de las banderas durante su campaña electoral. Entonces, este terremoto lo que viene es a complicar aún más la situación de Venezuela, porque hay una cantidad importante de venezolanos que se van a quedar sin vivienda, otros se van a quedar sin empleo, y ese es un elemento que puede empujar a muchas personas a plantearse la necesidad o la posibilidad de emigrar, porque hay elementos económicos, amén de lo que son las consideraciones ya existentes de inseguridad física, personal, la arbitrariedad del Estado, eh, violaciones de derechos. Esos son elementos que empujan a la salida y que definitivamente preocupan a los Estados Unidos. El cuarto elemento de las prioridades de los Estados Unidos tiene que ver con la seguridad regional. Y es una preocupación de Washington desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la minería ilegal, con el narcotráfico, los grupos armados, la corrupción, tráfico de personas, lavado de dinero. Y desde esta perspectiva, los Estados Unidos, desde mi óptica, siempre los digo desde mi óptica, eh, pareciera que tratan de preservar la existencia y el control sobre las Fuerzas Armadas, la policía y los organismos de inteligencia, para de esa manera evitar un deterioro mayor. Pero en el caso venezolano se nos presenta una contradicción, porque en un país normal esas fuerzas, los aparatos represivos del Estado, sirven para controlar estas, vamos a decir, estas desviaciones, el narcotráfico, los robos, lavado de dinero, tráfico de personas, es lo normal. En el caso de Venezuela, ellos forman parte de los mismos grupos delincuenciales. Entonces, los mismos encargados de luchar contra el crimen están comprometidos, y eso es, lo conoce todo el mundo, no lo estoy diciendo yo solo, están comprometidos con redes ilegales
Entonces, ahí puede empezar a hacer agua eh, eh, esa prioridad de los Estados Unidos en la búsqueda de la seguridad regional de apoyar al interinato, porque ni las Fuerzas Armadas son independientes, ni son transparentes, ni la policía, ni los grupos de inteligencia eh, funcionan en favor de la ciudadanía y en función del orden y del control del crimen, ya que ellos forman parte de las mismas estructuras criminales. Las informaciones que salen en los vínculos que existen, lo que llama el cartel de los soles, el narcotráfico, todo está vinculado. Entonces tenemos un híbrido, un híbrido entre el crimen y la política. El último elemento prioritario de los Estados Unidos tiene que ver con el acceso a la energía, siendo uno de los elementos prioritarios, sobre todo a la luz de lo que es la guerra en Irán y la estabilización de los precios del petróleo. Para los Estados Unidos, entiendo, creo, observar que tenían unas expectativas de una entrada masiva de producción petrolera desde Venezuela, mayor suministro de petróleo, oportunidades para las empresas estadounidenses, contratos de servicio y estabilización del mercado. Sin embargo, la destrucción del aparato productivo petrolero en Venezuela ha sido tan grande que yo creo que estas expectativas no se van a cumplir por lo menos en un periodo corto. Y llama la atención, sobre todo con tantos think tanks, con tantos profesionales en los Estados Unidos que no hayan percibido que la capacidad de la recuperación de la capacidad de producción de Venezuela no es inmediata, sino que ya va a llevar mucho tiempo y también darse cuenta que estamos hablando que antes de la llegada de Chávez al poder, Venezuela estaba produciendo más de 3 millones de barriles diarios, creo que llegó casi a 3 millones y medio. Y en la actualidad estamos, creo que estábamos entre 700 y 1.200.000 barriles. Es decir, que la capacidad de producción de petróleo de Venezuela desde la llegada de Chávez se ha reducido en más de un 66%. Esos son elementos que tiene que tomar en consideración los Estados Unidos. Una vez entendido qué es cuáles son las prioridades que tiene Estados Unidos, tenemos que pasar ahora a conversar sobre por qué el interinato no garantiza esos intereses de Estados Unidos y esas prioridades de los Estados Unidos. Y ahí tenemos que abordar varios temas, ¿no? Primero, la inexistencia de un Estado de derecho. Existen normas en el papel, pero se cumplen solo cuando hay un interés en el gobierno. Es decir, son leyes o una justicia discrecional que depende del gobierno de turno. Ese tema es delicado para los Estados Unidos y tienen que entenderlo, que si en Estado de Derecho las inversiones o lo que ellos puedan tratar de hacer en Venezuela no va a avanzar, porque hay arbitrariedad, una arbitrariedad regulatoria, y todo deriva de la captura del sector judicial. Todos estos elementos están desarrollados en mi libro Transición de Estado Capturado, donde yo pongo como prioridad en la descaptura de las instituciones de Venezuela, la descaptura del sector judicial y a partir de esa descaptura empezar la construcción y fortalecimiento de una institucionalidad. ¿Por qué el interinato no garantiza tampoco los intereses de Estados Unidos? Porque
los contratos o las ventajas que puedan obtenerse en este momento pueden ser cuestionadas el día de mañana por la forma en que se obtuvieron, y eso puede terminar siendo una pérdida patrimonial para los Estados Unidos. Eh, también, elemento importante a tomar en consideración es que si bien existía en los Estados Unidos el gobierno una percepción o tal vez la idea de que iba a haber muchísimos interesados en entrar a Venezuela con grandes inversiones, yo pienso que la realidad nos ha mostrado que los inversionistas y las grandes empresas petroleras están siendo cautas. Ya ellas han sido víctimas de pérdidas por expropiaciones y otros elementos contractuales en Venezuela, y estas empresas analizan a largo plazo, no analizan si pueden producir más petróleo en los próximos meses, ¿no? Su visión va a 20, 30 años, no a corto plazo, y eso les lleva, desde mi óptica, a ver con muchísimo cuidado invertir en Venezuela, conociendo el marco legal y judicial en los momentos, y también las posibilidades de cambio en una posible transición de gobierno en Venezuela. Hay muchos elementos que vamos a decir que limitan este tema de las inversiones, las duraciones de los contratos, la seguridad de la propiedad que no está garantizada, la falta de independencia judicial, el tema de los arbitrajes, el tema tributario, la estabilidad tributaria, porque hoy tenemos un porcentaje de tasa impositiva, y mañana, si alguien se levantó con un ánimo X, puede elevarla o disminuirla, y eso no es estabilidad. Entonces, no hay una continuidad de reglas y no hay reglas claras. Entonces, tenemos que, para los Estados Unidos, sin instituciones fuertes, cualquier ventaja que puedan obtener hoy va a ser o puede ser cuestionada o revertida el día de mañana. Y eso justamente es lo que debería empujar a los Estados Unidos a tratar de ayudar a la reconstrucción de la institucionalidad y el fortalecimiento de las instituciones en Venezuela en ese proceso hacia la transición democrática. No con la idea peregrina de que ellos quieren esparcir o que las democracias se vayan consolidando, sino pensando en términos pragmáticos y prácticos, en términos egoístas. Definitivamente los Estados Unidos tienen mucho que ganar con un gobierno que sea una democracia con instituciones fuertes. Y eso nos lleva a ver por qué le interesa a los Estados Unidos una Venezuela democrática e institucional. Y aquí nos encontramos con que desde una perspectiva estrictamente egoísta, que es mi enfoque, como les he dicho muchísimas veces, yo no creo en el idealismo, yo soy una persona que cree en el realismo político. Desde una perspectiva egoísta, a los Estados Unidos les debería funcionar más una Venezuela democrática e institucionalmente sólida. ¿Por qué? Uno, porque los contratos para sus empresas, créditos, van a ser más estables, más transparentes, más duraderos, y además van a estar protegidos por reglas e instituciones, y no tiene nada que ver con temas de favores personales. ¿Por qué le conviene? Porque los Estados Unidos van a tener acceso a las reservas de petróleo más grandes del mundo, que están en la faja
petrolífera del Orinoco. De esa forma tendrían un acceso seguro y confiable a un crudo pesado y extrapesado que es compatible con muchas refinerías en la costa de los Estados Unidos. Un tercer elemento tiene que ver con que una Venezuela institucional y democrática va a ser menos proclive a la influencia de China, de Rusia y sobre todo de Irán, reduciendo de esa manera el espacio estratégico a potencias rivales a los Estados Unidos en Venezuela y en la región. Por otro lado, el cuarto punto tiene que ver con una menor presión migratoria. Al disminuirse las causas estructurales de la migración de venezolanos, que tiene que ver con el tema económico, el tema de la seguridad, la persecución, existirían menos incentivos para que los venezolanos emigren y algunos terminen llegando a los Estados Unidos, porque habría más estabilidad, posibilidades de empleo y expectativas de futuro que en este momento no existen. Y un quinto punto tiene que ver con que los Estados Unidos contarían con un socio regional gobernable, porque tendrías un socio que es más predecible y mucho más estable, y con ello la posibilidad de apoyar políticas y otras actividades de los Estados Unidos en la región. Por lo cual definitivamente a Estados Unidos le conviene más un gobierno confiable que un gobierno obediente. Y eso nos lleva al último punto, que tiene que ver con, y ya en términos de números, ¿no? En términos de números, ¿qué gana o qué puede ganar los Estados Unidos con una Venezuela institucional? Uno, con una Venezuela y una democracia con instituciones fuertes, estaría sus intereses garantizados a cierto punto, porque existiría un Estado de Derecho, lo que genera más oportunidades para las inversiones, más producción y menos riesgo estratégico. Y yo hice el ejercicio de cómo pudiera los Estados Unidos beneficiarse de esta estabilidad y de una democracia, específicamente con el tema del petróleo. Existe un potencial inmenso para aumentar la producción de petróleo, posiblemente volver a llevarla a esos 3 millones y medio, pero dada la destrucción del sector petrolero, eso va a llevar muchos años, pero con las inversiones necesarias es posible a un corto plazo, bueno, no tan corto, aumentar esa producción, y en un escenario donde exista un aumento de la producción de 500,000 barriles diarios, eso puede representar para las compañías norteamericanas unos 12,000 millones de dólares anuales. Eso que sería el valor bruto. Este cálculo viene de una producción de 500,000 barriles diarios multiplicado por 365 días y después multiplicado por un precio promedio de $70 por barril. Por supuesto que este es el valor bruto de venta del petróleo, y si estimamos una ganancia de 20 a 30% de estas empresas petroleras norteamericanas, estaríamos hablando de por lo menos unos casi 3.500 a 4.000 millones de dólares por año. En una perspectiva de 10 años, estamos hablando de casi 40.000 millones de dólares de ingresos para estas empresas solo en el tema de venta, comercialización de petróleo. Si nosotros a eso le añadimos lo que tiene que ver con servicios, inversiones, estaríamos hablando de por casi 50.000 millones de dólares
en actividades económicas relacionadas o ligadas a Estados Unidos y ligadas al sector petrolero en un periodo de 10 años. Con este ejercicio numérico lo que quiero que vean es, y sobre todo nuevamente el mensaje para la oposición y los líderes o las personas que tengan acceso a Washington. Estos son los ejercicios que tienen que hacer, estos son los números. Al final, lo que uno debe llevar son propuestas y lo que uno debe llevar no son discursos vacíos, sino elementos, números que presentar, propuestas. Miren, nosotros, esta es la propuesta esto es lo que usted va a ganar si usted nos ayuda a consolidar la democracia en Venezuela y sobre todo nos ayuda a descapturar las instituciones, fortalecer las instituciones. Esto es lo que nosotros venimos a ofrecerlo y esto es lo que ustedes no van a ganar con el interinato. Eso es lo inteligente, eso es hacia donde deberíamos apuntar. Y ahí nuevamente regreso a mi libro que les dije. Me gustaría que lo leyeran, está en Amazon, Transición de Estado Capturado, porque es un trabajo que permite a partir de él desarrollar ideas, desarrollar aproximaciones e incluso desarrollar una propuesta muy sólida que presentar a los Estados Unidos. Y ese ha sido desde el inicio de mi canal y de mi programa el llamado. Yo observo y con mucha tristeza que no pareciera que la oposición y el liderazgo está haciendo un trabajo en Washington. Y aquí definitivamente hay que dejar el tema del ego y del personalismo e ir a lo pragmático. Los problemas y las negociaciones no se plantean en medios de comunicación. Se establece un canal de comunicación entre los interlocutores y si uno no sabe hablar, si uno no sabe negociar, porque no todos tienen esas capacidades o esos dones, bueno, se llevan las cosas por escrito. Se plantea una reunión, señor Marco Rubio, aquí le venimos a traer una propuesta para la transición democrática en Venezuela. Si hay el tiempo, se le hace una explicación de la propuesta, pero ya hay algo sobre qué trabajar y no el tener la Secretaría de Estado, tener que monitorear, como es su trabajo, los discursos, las opiniones de los líderes y de las personas vinculadas a la política en Venezuela. Hay que ser profesional en lo que se hace, sobre todo por el bienestar del país. Aquí tiene que traerse a Washington, que es donde se está decidiendo el futuro de Venezuela. A muchos no les gusta que se les diga eso, pero esa es la realidad. Venezuela en este momento está bajo la tutela de los Estados Unidos, para bien o para mal. Para bien, si nosotros, entendiendo esto, nos acercamos a presentar propuestas para que esa transición se dé en los términos correctos, que es la institucionalidad y el rescate de las instituciones en Venezuela para poder garantizar una democracia. Es una ventaja. Para muchos está muy mal la tutela de los Estados Unidos, hay muchas expectativas con esa tutela, pero definitivamente al ser nosotros los afectados por la tutela y por la situación del país, tenemos que hacer un aporte. Lamentablemente, nosotros los ciudadanos comunes no tenemos esa posibilidad de presentar a la Secretaría de Estado o a Washington estas propuestas, porque estas propuestas yo las tengo hechas. En mi libro Transición de Estado Capturado está desarrollado la metodología, las instituciones necesarias
por ejemplo, para el sector judicial. Está desarrollado, son por lo menos 60 páginas en ese libro de cómo debe ser la descaptura del sector judicial y cómo debe ser la reconstrucción del sector judicial de Venezuela. Eso está hecho. Es decir, que la oposición ni siquiera tiene que hacer ese trabajo, sino revisar lo que ya yo he desarrollado, a hacerle los cambios que consideren pertinentes y presentarlo. Hay que empezar a hacerlo paso a paso. No se espera y no es lógico aspirar que todo se va a resolver en un solo momento. Pero hay que empezar a dar los pasos para la descaptura institucional. La descaptura del CNE es posiblemente el más sencillo de todo, sobre todo a la luz de que están pidiendo elecciones. Pero eso tiene que ser con la participación de los venezolanos y de la oposición y del liderazgo. No una decisión que solamente están tomando en Washington el secretario de Estado y otras personas vinculadas, sino que entregarles un insumo. Mire, aquí estos son los pasos que nosotros pensamos que deben darse para la descaptura del CNE. Aquí están los nombres de estas personas que han participado en el pasado, que tienen los méritos suficientes, tienen la experiencia suficiente, con un criterio transparente y flexible. Porque si hay una tutela, ¿por qué no aceptar que algún experto norteamericano en el área de elecciones sea parte de ese CNE? Todo es, todo es posible porque al final esto es un proceso de negociación, pero definitivamente necesitamos negociadores y necesitamos claridad sobre qué queremos, cómo lo queremos y entender la realidad de lo que está aconteciendo en este momento. Pero bueno, terminamos el programa por hoy. Nos vemos el día de mañana. Recuerden, mi libro está en Amazon, Transición de Estado Capturado. Tenemos allí la versión digital y tenemos la versión hardcover y la versión paperback. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo.